Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. En Venezuela, la organización Foro Penal denunció que hay 1.808 presos políticos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. El grupo criminal venezolano Tren de Aragua ha extendido su presencia más allá de América Latina, infiltrándose en los Estados Unidos, según un informe reciente del Wall Street Journal. Polonia instó a que se levanten las restricciones para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente en ataques dentro de Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a un instituto de investigación chino y varias empresas acusadas de suministrar material al programa de misiles balísticos de Pakistán. Empezamos con el desarrollo de la información. En Venezuela hay 1.808 presos políticos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro, según el Foro Penal. Esto representa un aumento de 15 personas respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 1.793 presos. La mayoría son hombres adultos, aunque también hay mujeres y menores de edad, entre 14 y 17 años. De todas estas detenciones, 1.673 ocurrieron tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio. En Venezuela hay actualmente 1.808 presos políticos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro, según el informe de la organización Foro Penal. Esto representa un aumento de 15 personas en comparación con la semana pasada, cuando se contabilizaron 1.793 presos. De este total, la mayoría son hombres y adultos, aunque también se incluyen mujeres y menores de edad entre los 14 y 17 años. La mayoría de estas detenciones, 1.673 en total, se realizaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro como ganador, la oposición sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador. Desde el 2014, Foro Penal ha registrado un total de 17.561 detenciones por motivos políticos, además de unas 9.000 personas que siguen bajo medidas restrictivas. Estas detenciones arbitrarias han sido objeto de preocupación a nivel internacional. Por ello, un bloque de 45 países, liderado por Argentina, instó al régimen venezolano a poner fin a la represión contra opositores y manifestantes. La declaración, respaldada por países de América Latina, Europa y otras regiones, también exigió que el régimen de Nicolás Maduro respete los estándares internacionales sobre el debido proceso y condiciones de detención. Asimismo, se solicitó la liberación inmediata de todos los presos políticos. En particular, la declaración denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y grupos civiles armados. También se condenó la persecución judicial contra figuras de la oposición, como el candidato Edmundo González Urrutia, quien se ha exiliado en España. Y les contamos que en el programa Informe Extra, el coordinador electoral del Comando con Venezuela en Perú, Darwin Izaguirre, alertó sobre la posible ola migratoria de ciudadanos venezolanos que habría en los próximos años si el dictador Nicolás Maduro se perpetúa en el poder. Izaguirre indicó que alrededor de 10 millones de personas saldrían del país sudamericano. Escuchemos. Nosotros sabemos que desde el punto de vista ideológico, con lo parecido a la posición de España, ellos tenían una cercanía con Nicolás Maduro. Además, como lo acabas de decir, ellos son parte del Foro de Sao Paulo, fundado por el mismo Lula da Silva. Han tenido una estrecha relación no solamente con Nicolás Maduro, sino anteriormente con el presidente Chávez. Pero yo creo que en el fondo Lula da Silva sabe lo que significaría la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Las últimas encuestas ahora arrojan, del mes de agosto, por cierto,
que fueron publicadas hace poco por la empresa Meganalysis, de que el 44% de los venezolanos ahora anuncian de que en los próximos meses, en caso tal de que no se pueda desarrollar en Venezuela una transición pacífica, van a abandonar el país, van a empezar a emigrar, escapando, por supuesto, primero del hostigamiento, la persecución y las amenazas, y de la crisis política y crisis económica que se vive en Venezuela. Entonces estamos hablando de casi 10 millones de venezolanos que podrían salir de la frontera. ¿Cuáles son los países directamente más afectados? Brasil y Colombia, porque son los que están en la cercanía de la frontera. Eso lo sabe Lula da Silva. Eso podría desequilibrar totalmente la región, puede desequilibrar y generar un impacto gravísimo en toda Latinoamérica. Y Lula da Silva y Petro serían los primeros, los llamados a reconocer de que eso puede significar en la región, ponerlos en alerta y puede desequilibrar problemas y crisis del índole económico, social, por esa gran cantidad de venezolanos que pueden salir en un éxodo masivo. Y en otras noticias, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 16 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por su participación en la manipulación del proceso electoral del 28 de julio y en la represión de las protestas en Venezuela. Entre los sancionados se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, generales de las fuerzas de seguridad y fiscales clave en la proclamación del controvertido triunfo de Maduro, según informó el secretario de Estado, Antony Blinken. Estas sanciones incluyen a figuras como Carislia Rodríguez, presidenta del TSJ, y Fanny Márquez, vicepresidenta del mismo tribunal, quienes lideraron una investigación irregular sobre las actas electorales. Además, el general Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, fue sancionado por su rol en la represión, junto con Helio Ramón Estrada, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Las sanciones también afectan a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, como Rosalba Gil y Antonio José Meneses, implicados en la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, y a los servicios de inteligencia del régimen, como Asdrúbal Brito, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y Miguel Muñoz Palacios, del SEBIN. Estas medidas, que forman parte de un paquete más amplio de sanciones, buscan castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos y corrupción en el régimen de Maduro, mientras Estados Unidos continúa exigiendo la liberación de los resultados electorales reales y la restauración de la democracia en Venezuela. Y en otras noticias, un grupo de 49 países liderados por Panamá han firmado una declaración conjunta en la ONU exigiendo el restablecimiento de la democracia en Venezuela, denunciando las elecciones presidenciales como fraudulentas. Los firmantes demandan la publicación de los resultados completos y una auditoría independiente para asegurar la transparencia. Además, expresaron preocupación por los abusos de derechos humanos y la persecución de la oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un grupo de 49 países, liderados por Panamá y respaldados por la Unión Europea, firmaron una declaración conjunta en la ONU exigiendo el restablecimiento de la democracia en Venezuela tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio. En la declaración se destaca la necesidad de respetar la voluntad de más de 12 millones de votantes, cuya decisión, según los firmantes, no coincide con los resultados oficiales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Los países firmantes también manifestaron su preocupación por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, que ratificó el fraude del dictador Nicolás Maduro sin aportar pruebas que respalden el proceso. Instaron al CNE a publicar los resultados completos de todas las mesas electorales y a permitir una auditoría independiente que pueda asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La declaración conjunta expresa inquietud por los reportes de abusos y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, incluyendo la intimidación a la oposición. También se denunció la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se vio forzado a exiliarse, lo que refleja la fuerte persecución de la dictadura en Venezuela. Los firmantes hacen un llamado a un diálogo inclusivo entre todas las partes venezolanas para resolver el conflicto y restaurar la democracia en el país.
Asimismo, reafirmaron su apoyo a los millones de venezolanos que buscan una solución pacífica y democrática en medio de la crisis política. Finalmente, los firmantes abogaron por un proceso inclusivo que restaure la democracia en Venezuela y mostraron su apoyo a los venezolanos que continúan luchando por una nación más democrática y próspera. Entre los países firmantes se encuentran Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón, Paraguay, Perú, el Reino Unido, Ucrania, Uruguay, Panamá, entre otros. Y en declaraciones para TV Libertad, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que la organización criminal Tren de Aragua está financiada y respaldada por la dictadura chavista. Además, alertó sobre la cercanía de los líderes del socialismo del siglo XXI, Nicolás Maduro y Rafael Correa, con los grupos criminales. Una amenaza hoy latente a la democracia es precisamente el crimen organizado, que se alimenta en países como Venezuela. Y ustedes lo saben muy bien, han escuchado hablar del Tren de Aragua, por ejemplo, que es una expresión apenas. Recordemos que esto está financiado por la dictadura directamente. Esto está auspiciado por el régimen, el ELN, la disidencia de la FARC, que muta, que se disfraza, que financia algunas otras alternativas. No es que le ponen un sello o una marca a todos los delitos que cometen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de este peligro latente a la democracia, y como regímenes como del de Maduro, que Rafael Correa apoya, por cierto, y que ustedes conocen muy bien en Ecuador. Rafael Correa apoya a Maduro, por ende apoya entonces a ese tipo de crimen organizado. Entonces yo creo que ahí también hay una alerta muy clara y véanlo en nuestro espejo. No me gusta, digamos, me gustaría que el ejemplo fuera ya de recuperación de la democracia, pero recuperar la democracia es mucho más difícil que protegerla. Protejan su democracia, protejan en este momento su Estado de Derecho, las instituciones independientes y evidentemente la amenaza latente que representa, por ejemplo, el crimen organizado auspiciado directamente por Maduro, apoyado directamente por Correa. Con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El Senado español se prepara para aprobar una moción del Partido Popular en su próximo pleno, siguiendo los pasos del Congreso de los Diputados. La iniciativa insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Además, el PP pide a Maduro poner fin a la represión y a las detenciones masivas y solicita a España asuma un liderazgo dentro de la Unión Europea en defensa de los derechos democráticos en Venezuela. El Senado español se prepara para aprobar una moción del Partido Popular en su próximo pleno siguiendo los pasos del Congreso de los Diputados. La iniciativa insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, critica los incumplimientos del régimen de Nicolás Maduro respecto a los acuerdos de Barbados y exige una postura firme por parte del gobierno español. El PP demanda que, además del reconocimiento de González, España pida a Maduro respetar los resultados electorales, poner fin a la represión y las detenciones masivas y que el país asuma un liderazgo dentro de la Unión Europea en defensa de los derechos democráticos. Asimismo, solicitan que, de ser necesario, se impongan sanciones contra los dirigentes del régimen y se acuda a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que emita una orden de arresto contra Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad. La moción se basa en datos que aseguran que González obtuvo el 60% de los votos, mientras que Maduro solo logró un 31%. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades electorales venezolanas, el PP argumenta que es evidente que los venezolanos eligieron un cambio de gobierno. El Partido Popular subraya la importancia de España en la resolución de la crisis venezolana, dado el impacto que tiene en los 150.000 españoles que residen en Venezuela y los 400.000 venezolanos en España, muchos de los cuales podrían verse obligados a buscar refugio si la dictadura de Maduro se perpetúa.
otro lado, el grupo criminal venezolano Tren de Aragua ha extendido su presencia más allá de América Latina, infiltrándose en los Estados Unidos. Según un informe reciente del Wall Street Journal, el Tren de Aragua, conocido por su brutalidad y actividades delictivas, ha sido vinculado a más de 100 casos criminales en territorio estadounidense, incluidas operaciones en ciudades como Miami, Nueva York y Texas. Este grupo, fundado en una prisión venezolana, ha crecido rápidamente hasta convertirse en una red criminal transnacional que trafica drogas, extorsiona y dirige redes de prostitución, aprovechando el éxodo de más de 700.000 venezolanos que han emigrado a Estados Unidos en los últimos años. El Tren de Aragua, que ya es temido en países como Colombia y Chile, ha comenzado a replicar sus operaciones en Estados Unidos, donde se les acusa de robos, homicidios y tráfico de drogas. Entre los incidentes más graves en los que se sospecha su participación destacan el tiroteo de 2 oficiales de la policía de Nueva York y el asesinato de un exoficial venezolano en Florida. Las autoridades estadounidenses han impuesto sanciones a varios líderes del Tren de Aragua, mientras que el Departamento de Estado ha ofrecido recompensas de hasta $12 millones por información que lleve a su captura. La expansión del grupo es motivo de creciente preocupación, ya que amenaza con aumentar la violencia y el crimen en comunidades donde miles de inmigrantes venezolanos buscan un nuevo comienzo, replicando los métodos violentos que ya han sembrado el caos en América Latina. Y ahora les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que las fuerzas rusas han cometido más de 130.000 crímenes de guerra desde que comenzó la invasión en Ucrania, destacando atrocidades como las masacres de Mariupol, Bucha y el ataque en Olenivka. Zelensky enfatizó la importancia de la justicia global y expresó su preocupación por la posible participación de Vladimir Putin en la próxima cumbre del G20 en Brasil, lo que pondría en duda el respeto al Tribunal Penal Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a las fuerzas rusas de cometer más de 130.000 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión de Ucrania. Entre estos crímenes, donde murieron más de 1.000 personas, se incluyen las masacres de Mariupol y Bucha y el ataque contra la prisión de Olenivka. Zelensky enfatizó la importancia de responsabilizar a Rusia y destacó que no hay lugar en el mundo donde no se conozcan los horrores cometidos por las tropas del régimen de Vladimir Putin en Ucrania. El mandatario también subrayó que la justicia debe ser aplicada de manera equitativa en todo el mundo y pidió respeto por el Estatuto de Roma que rige el Tribunal Penal Internacional. Zelensky expresó preocupación por la posibilidad de que Vladimir Putin asista a la próxima cumbre del G20 en Brasil, país que es miembro del TPI, pero que también mantiene relaciones con Rusia dentro del grupo BRICS. Para que Putin pueda participar sin ser detenido, las autoridades brasileñas tendrían que ignorar su obligación de cumplir con la orden de arresto emitida por el TPI. Zelensky instó a la comunidad internacional a no permitir excepciones en la aplicación de la justicia, lo que pondría en riesgo la integridad del sistema jurídico global. Un reciente video captado por un dron ucraniano mostró a 3 soldados ucranianos rendidos siendo ejecutados por tropas rusas, un crimen de guerra que refuerza las denuncias de Kiev sobre una política de brutalidad sistemática. Según fuentes de inteligencia ucranianas, desde noviembre se han registrado 15 incidentes de ejecuciones similares y hasta el momento se han documentado 62 casos de soldados ucranianos asesinados tras rendirse. El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, informó que se están investigando 28 casos de este tipo. Además, grabaciones de audio interceptadas por la inteligencia de defensa ucraniana han revelado órdenes directas de comandantes rusos para ejecutar a prisioneros de guerra, lo que respalda las acusaciones de Ucrania de que estas acciones son parte de una estrategia sistemática durante la invasión. Con esta información cumplimos con una nueva pausa comercial. Regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Continuamos en Informe Diario. Polonia, uno de los principales defensores de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, instó este jueves a que se levanten las restricciones para que Kiev pueda utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente en ataques dentro de Rusia. La solicitud fue realizada durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Varsovia. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, subrayó la importancia de continuar proporcionando sistemas de defensa aérea avanzados a Ucrania y pidió levantar las restricciones sobre el uso de armas de largo alcance. Esta medida, argumentó Sikorski, ayudaría a Ucrania a defenderse mejor de los ataques aéreos rusos. Por su parte, Blinken no confirmó si Estados Unidos autorizará estos ataques, pero señaló que las discusiones con los aliados continuarían en los próximos días y semanas. La guerra en Ucrania ha intensificado la necesidad de defensa en los países del este de la OTAN, siendo Polonia uno de los más comprometidos en reforzar sus fronteras compartidas con Bielorrusia y Rusia. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, las relaciones entre Polonia y Rusia se han deteriorado drásticamente. En respuesta a las amenazas rusas, Varsovia ha aumentado significativamente su gasto en defensa y se espera que en el 2025 alcance un récord de 186.6 mil millones de zlotys. Además de discutir la cooperación militar, Blinken elogió el progreso de Polonia en su transición energética para reducir su dependencia de Rusia, destacando los esfuerzos para construir la primera planta nuclear polaca como parte de la agenda conjunta con Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que a continuación se mostrará en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarán como TVL en español. Hasta una próxima edición. Permiso.